modifíquense, anúlense por los órganos legislativos y en su caso judiciales estas normas de impunidad. Ese impulso político operó en el sentido de que después cada poder hizo su papel y tomó sus decisiones, y lo cierto y verdad es que al día de hoy las causas abiertas por crímenes de lesa humanidad, de genocidio, en Argentina son ejemplo único y mundial. En España también es ejemplo único y mundial de no haber hecho nada. Y cuando se intentó hacer algo, que fue mi caso, investigar los crímenes del franquismo, en vez de investigarlos se investigó al juez. Y en vez de buscar los victimarios, la justicia, la verdad y la reparación, lo que hizo fue perseguirse y enjuiciar al juez para después establecer una absolución, pero con una advertencia definitiva. En España no se va a investigar los crímenes franquistas. De modo que tenemos una situación de absoluta impunidad, de absoluta vergüenza, de desprecio a las víctimas, y eso demuestra que todavía en España, más de 70 años después, ni ha habido reconciliación, ni ha habido reconocimiento de responsabilidades. Y desde mi punto de vista eso es muy grave, y además es la gran diferencia en favor de Argentina, en que aquí ese ejercicio se ha hecho y se está haciendo. ¿Cuáles fueron los argumentos de la justicia, entre comillas, española para acusarte? Bueno, el argumento fue que eran unos hechos antiguos, que eran unos hechos prescritos, que muchos de los responsables estaban fallecidos, como si establecer la verdad y la justicia exigiera ineludiblemente que el responsable esté vivo. También las víctimas tienen el derecho a saber lo que ocurrió, bien desde la justicia retributiva, es decir, la que busca unos responsables, o desde la justicia restaurativa, es decir, la que busca la verdad y la compensación o restauración a las víctimas desde el punto de vista de la protección del Estado. Es que en España el Estado, desde el Poder Judicial, no ha hecho nada, no hizo nunca nada. Cuando las víctimas intentaron hacer algo, cuando llegó la democracia, hubo un golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. Se superó, pero ¿quién se iba a atrever? El tejerazo, digamos. Claro, la invasión del Congreso de los Diputados. Cada vez que hubo una intención de que las víctimas hicieran algo, se seccionó inmediatamente. Hasta el año 2000, 1939, 2000, no se exhumó la primera tumba, la primera víctima. Y siempre por impulso particular. Solo algunas comunidades autónomas han desarrollado ese impulso. En España, por ejemplo, no hay una lista de desaparecidos. No hay una enumeración oficial de las víctimas. La primera enumeración oficial de víctimas que se hizo fue en el año 2008, a impulso mío como juez, y fueron las propias víctimas las que hicieron un recuento con mucho esfuerzo que llegó a 114.000 víctimas. Después, con los análisis de los expertos, llegamos a un arco entre 136 y 152.000 y van en aumento. Pero no hay, ni siquiera después de esto y al día de hoy, ningún organismo que se ocupe de esto. Es decir, la memoria en España es absolutamente indiferente, y eso es gravísimo, porque antes o después estaremos condenados a volver a repetir la historia, porque no se solucionó, no se limpió la herida, por tanto no se puede cerrar. Y el caso es que eso es tremendo. Yo he visto los programas educativos aquí en Argentina, los programas universitarios, las manifestaciones públicas, las demostraciones. Hay jóvenes permanentemente, hay memoria, hay construcción de memoria. En España jamás se ha enseñado ni se ha explicado nada de la dictadura, ni de las víctimas del franquismo, ni en las escuelas, ni en las universidades. Nuestros hijos han sabido lo que nosotros
supimos, la memoria oral. Yo recuerdo, en ninguna parte de mi historia vital, yo tuve en mis manos un texto, desde luego que no hubiera buscado yo a ver dónde estaba, pero desde luego nunca se me facilitó ya en democracia. Y lo que supe, lo supe a través de la memoria oral del hermano mayor de mi madre, que había sido combatiente en la guerra civil, y él fue el que me fue explicando cómo había sido aquello. Y viví la persecución del mismo durante 40 años, la vi. Escuchándote uno siente de alguna manera una especie de orgullo, ¿no? De vivir en un país donde la memoria, verdad, justicia se ha transformado en una política de Estado. Pero también uno siente un poco de pena porque quienes vivimos acá sabemos que esto está cuestionado, que hay sectores activos de la política, también de los distintos poderes, los poderes corporativos, que en lugar de mirar con envidia la política nacional, miran con envidia las políticas de olvido y de ocultamiento de otros países. Bueno, vamos a ir un corte y seguimos conversando con el juez Baltasar Garzón. Es manifiesto, bueno, la verdad que escucharte hablar de la Argentina, insisto en el orgullo que uno siente, ¿no? Una vez leí que García Lorca, que era andaluz, es andaluz, porque Lorca es... Siempre permanece. Permanece. Estaba en camino a Buenos Aires por primera vez, estamos hablando de 1933, sí. Creo que estuvo aquí, y entonces camino a Buenos Aires dijo, para un niño andaluz, Buenos Aires no se sabe si es un lugar o una quimera. Se ha ido a Buenos Aires, escuchan los niños andaluces, en aquella España donde muchas veces la emigración era la única salida, como le pasó a los argentinos de tiempos de la dictadura con el exilio y de tiempos del neoliberalismo y de los 90 con la crisis económica, ¿no? Vos como andaluz, ¿qué era Buenos Aires para vos de chico? Como andaluz y además muy cerca de la Granada natal de Federico García Lorca, porque yo procedo de la provincia de Jaén, que es limítrofe con Granada. Acá estuvo Paco Ibáñez y cantamos juntos Andaluces de Jaén. Buen amigo Paco Ibáñez, y yo también... Me dejó cantar con él. Sí, yo también canté, hemos cantado en algunas noches, en un escenario una vez. Ajá. Y en farras más de una. Esa canción, sí, que para ti es un himno. Es que es el himno de Jaén. Es el himno de Jaén. Recuerdo que un día en el Teatro Albéniz me saludé y dice, además le pido que suba a cantar Andaluces de Jaén conmigo. Digo, bueno, pues ese fue un hecho importante. No, para un andaluz y para cualquier español, ¿no? Sé que a casi todos los españoles nos llaman gallegos aquí, ¿no? Por el abundante número. Mayoría absoluta. Incluyéndolo de origen gallego, ¿no? Incluyéndolo a mi abuelo, digamos, sí, materno. Pero también hubo una emigración andaluza y de toda España, yo creo, ¿no? Argentina era como esa quimera, si se puede decir, aunque a mí no me gusta identificarlo, era como una especie de lugar de paz a donde se podía ir y de esperanza, ¿no? Ese es realmente lo que ocurrió. Estamos hablando de una época dura en España, con la Segunda República y después, por supuesto, con la Guerra Civil y con la posguerra, en que Argentina acogió como la segunda madre a todos aquellos que tuvieron que salir por razones ideológicas o económicas o de cualquier tipo. Grandes intelectuales se vinieron para acá, se instalaron aquí, compartieron, y en general Latinoamérica con España se portó
muy bien. Y aún hoy, también cuando de nuevo se está produciendo por la crisis económica la migración desde España hacia afuera, yo creo que se porta mejor que España con Sudamérica. Es muy triste reconocer esto, y sobre todo en los últimos años. Estos últimos años de gobierno conservador en España están siendo un muy mal ejemplo hacia afuera. Se ha abandonado la cooperación internacional, se están cerrando esas oficinas de cooperación que han sido puntos de expansión de la cultura y del trabajo coordinado con los países donde estábamos, esa presencia cultural española. Pero es que los propios inmigrantes que recibimos como consecuencia de toda la situación neoliberal, de crisis económica del principio del siglo XXI, ahora el trato que se está dando a los inmigrantes no es bueno. No es bueno porque, de alguna forma, y yo creo que es duro lo que voy a decir, pero se les ha utilizado. Han hecho los trabajos que los españoles no querían hacer. No se les ha valorado en lo que hacían. Y cuando ahora se tienen que marchar porque no hay trabajo, nos acordamos de que ¿qué hacen aquí quitándole a los españoles el trabajo? Y eso no es verdad. Es una falsedad, es mentira. Porque no quitaron ni un solo puesto de trabajo a ciudadanos españoles. Ocuparon lo que nadie quería hacer. Y fíjese, hay un tema interesante. En el ámbito de la ley de dependencia, de los mayores, del cuidado de los mayores, era uno de los ámbitos en los que, con un tanto por ciento muy elevado, los hijos ya no se ocupan de cuidar a los padres. Al menos en España, en otros países también, ¿no? Es decir, esa cultura de que el padre cuida al hijo, el hijo cuida al padre y a la madre, y así vamos de generación en generación, eso se rompió pues por la velocidad de la economía, de que tenemos que trabajar unos u otros. Es una carga pesada tener ya una persona mayor de 80, de 90 años, tal. Ese es el devenir de la sociedad moderna, desgraciadamente. Y ahí entraron un segmento de personas migrantes a prestar esas atenciones. ¿Y sabe lo que está pasando ahora? Que tienen que salir fuera porque no hay con qué, dicen, ¿no? Creo que es posible una política diferente para que esto no suceda así, pues nos encontramos con que ahora hay un grave problema. ¿Quién cuida a los padres? ¿Quién cuida a las personas enfermas? Cuando la sanidad se está privatizando, cuando lo que habíamos conseguido en el área de las políticas públicas se está viniendo abajo, y nos encontramos en un espacio donde estamos pagando las consecuencias de no haber sido lo suficientemente solidarios con quien en este momento tendría que tener exactamente los mismos derechos que cualquier español y las mismas políticas de protección. Por tanto, en el balance, yo diría que el trato ha sido más afectivo y más receptivo desde Argentina y Latinoamérica hacia España que desde España hacia Latinoamérica y Argentina. Hablando precisamente de la actual etapa de la crisis europea, pareciera que ocurre un fenómeno no fácil de comprender, que es que la crisis en Europa y en España lleva a muchos sectores de la sociedad, contrariamente a lo que uno podría esperar, más que a un cuestionamiento del modelo que llevó a la crisis, a una suerte de refugio en el conservadurismo o en las estructuras ideológicas neoliberales. ¿Eso por qué? Sí, eso es una de las grandes contradicciones, ¿no? Que curiosamente los que han sido responsables de esta crisis de dimensiones planetarias lo han hecho tan bien que además son los únicos que quedan fuera. Es decir, somos culpables todos. Los consumidores porque no consumen, los trabajadores porque tienen un sistema muy rígido de trabajo y hay que flexibilizar, como un chicle con una goma de mascar, y que estirar. ¿Qué más da que el trabajador tenga que ir de norte a sur, de sur a norte, si el empresario siempre permanece en su lugar y normalmente bien amarrado
sobre todo las grandes corporaciones económicamente.